Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué es la literatura tradicional? Si no lo sabes, en este video te vamos a desglosar lo que es la literatura tradicional. La literatura tradicional es ese conjunto de historias que van de generación en generación y que comúnmente se da de forma oral. Son esas historias que nos narran nuestros abuelos, nuestros padres o algún adulto mayor, las cuales no tienen un autor en específico, sino que se considera que hacen parte de una comunidad completa y que debido a esto hay historias que tienen distintas versiones dependiendo de quién las narra. En Colombia, esta literatura es muy importante porque refleja la diversidad cultural del país y muestra cómo las distintas regiones ven el mundo. Por ejemplo, crecimos escuchando historias como La Llorona, El Hombre Caimán, La Pata Sola, que aparte de que nos enseñan, nos entretienen, también advierten sobre ciertos comportamientos. La literatura tradicional también contiene lo que son canciones, cuentos populares, refranes o rondas infantiles. Sus principales características son que se transmiten de forma oral, son anónimas, cambian con el tiempo y conservan lo que es la cultura y las tradiciones de una comunidad. En pocas palabras, ellas conservan la memoria y la identidad de las personas. Importancia. La literatura tradicional también es importante porque en esta podemos aprovechar los diferentes aspectos de los niños y pues esto no solo los entretiene, sino que ayuda a que se fortalezca o se enriquezca el aprendizaje de ellos. Por otro lado, también es importante porque los ayuda a conectar con su contexto, ya que en muchas situaciones se comentan historias en sus casas, lo que hace que el aprendizaje sea más cercano y significativo a la hora de entablar estos relatos en el aula. Historias ancestrales desde la literatura tradicional. Ahora hablaremos de las historias ancestrales desde la literatura tradicional. Estos son cuentos y relatos que se hacen de generación en generación y se van transmitiendo por el paso de los años. Estas historias son importantes porque desde el aspecto académico, nuestro objetivo como docentes con esta literatura tradicional es no utilizar estos recursos momentáneamente, sino utilizarlos de manera constante para que el niño tenga más relación con su entorno y tenga un nuevo espacio para reconocer su identidad cultural. De esta manera, no solamente estamos enseñando conceptos e historias, sino que estamos fomentando la cultura y la nueva creación de conocimientos ante sus entornos cercanos. Beneficios. Ya hablamos de qué es la literatura tradicional, su importancia, las historias ancestrales. Ahora hablemos de los beneficios que nos trae la literatura tradicional para nuestros niños cuando la estamos trabajando con ellos. Por ejemplo, uno de estos beneficios es la participación. Cuando estamos trabajando la literatura tradicional y empezamos a narrarle esas historias a nuestros niños, ellos empiezan a sentirse más cercanos con su entorno y empiezan a querer dialogar, comunicarse y participar con sus otros compañeritos. Otro beneficio muy importante es el lenguaje y la comunicación. ¿Por qué el lenguaje y la comunicación? Porque cuando estamos narrando las historias, a los niños se les empieza a aprender nuevas palabras. Ellos empiezan a aprender a narrar y empiezan a aprender a expresarse mucho mejor. Encontramos otros beneficios también en el pensamiento y en la imaginación. En la imaginación es cuando le pedimos a un niño que imagine cómo son esos personajes o que imagine cómo puede terminar o cómo puede empezar esa historia. Estamos estimulando su imaginación. En cuanto a pensamiento, cuando le estamos narrando esas historias, el niño puede percibirla de su propia forma, sacar sus propias ideas, sacar sus propias conclusiones y entenderla mucho mejor. Otro beneficio que encontramos es la identidad cultural. Cuando el niño empieza a analizar y entender que esas historias y esos relatos no solamente son algo pequeño, sino que son muy significativos, él empieza a relacionarlo con su identidad cultural. También encontramos que genera conexiones, porque cuando le mandamos a un niño a la casa a investigar con sus abuelitos, con sus familiares o las personas mayores sobre esos relatos, narraciones y esas historias ancestrales, el niño empieza a tener conexiones con sus familiares. También lo motiva mucho a que cuando vayan a la escuela empezar a compartir esa información, esas ideas con sus compañeritos. Entonces, para finalizar con todos estos beneficios, lo que estamos haciendo nosotros como docentes no es solamente generar contenido, sino formar estudiantes que sean capaces de pensar, de expresarse y de reconocerse dentro de esa identidad cultural.
En conclusión, la literatura tradicional es mucho más que simples relatos del pasado. Es una herramienta viva que conecta a los niños con sus raíces y su comunidad. Al llevar estas historias al aula de forma constante, no solo enriquecemos su aprendizaje, sino que validamos su cultura y fortalecemos su identidad. Rescatar estas voces ancestrales permite que el aprendizaje sea significativo, transformando el salón de clases en un espacio donde la memoria se mantiene viva y cada niño se reconoce como parte de una historia compartida.